a todos y bienvenidos un día más al ciclo de conferencias que organizamos en el marco de la Cátedra UNESCO de Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible. Y bueno, hoy tengo el placer de presentar a Valentina Cristini, que es profesora de la escuela de aquí del Departamento de Composición Arquitectónica y bueno, compañera en el grupo de investigación que lideran Fernando Vegas y Camila Mileto. Llevamos juntas trabajando bastantes años y la verdad es que conozco bastante su trabajo. Ella nos va a hablar hoy del trabajo que ha hecho sobre la tapia valenciana. Y como os decía, lo conozco bastante, pero vengo como muy ilusionada para ver qué nos va a contar hoy, porque seguro que hay un montón de cosas que desconozco totalmente. O sea que espero que la conferencia va a ser muy interesante y sobre todo ya me ha dicho que quería hacer una visión un poco global de un proyecto de investigación que ha tenido recientemente, en los últimos años, sobre lo que os decía, sobre la tapia valenciana, ¿no? Una técnica un poco a veces desconocida. Entonces, nada, paso palabra a Valentina para que nos cuente ella. Muchas gracias, Valentina. Gracias a Lidia, gracias a la organización, que bueno, me da la oportunidad hoy de hablar de un tema al que Lidia tiene cariño y yo también, porque al final eso lleva conmigo unos cuantos años. La idea, como ha adelantado Lidia, es de alguna manera hacer una reflexión sobre un proyecto de investigación que se me concedió hace unos años, en el 2012, y de alguna manera hacer una especie de balance de lo que se ha hecho, de lo que se está haciendo y poner un poco así orden sobre todo el material, la información y los trabajos que han ido dando forma a ese proyecto. Tapia Brick empezó en el 2012 a raíz un poco de los estudios que había empezado, aunque solo de forma tangencial, a realizar en el marco de mi tesis doctoral, que era relativa a las fábricas de ladrillo en el centro histórico de Valencia. Y ahí empezó un poco eso, la curiosidad, el interés por una técnica constructiva vinculada a los ladrillos, pero que se salía, ¿no?, de las fábricas y que de alguna manera era un poco híbrida y se acercaba al mundo de las fábricas de tierra. Entonces, la idea de hoy, un poco en el marco de cuánto se hace, ¿no?, dentro de las conferencias de Cátedra UNESCO y también un poco dentro de, creo que una visión sana, ¿no?, de la arquitectura histórica, es, por un lado, arrojar luz sobre un poco el pasado épico de las técnicas constructivas históricas, este pasado en blanco y negro, pero a la vez hablar de un presente en color, o sea, ver, bueno, qué se está haciendo y qué se hace hoy en día y qué proyección tiene hacia futuro pues una técnica histórica como esa. Por lo tanto, empezamos con esa, como he dicho, visión monocromo, ¿no?, que nos remite al pasado. Vamos a ver, antes de todo, posiblemente lo que estáis aquí, si conocéis la arquitectura de tierra, sois profesionales, interesados, curiosos sobre el tema. Para lo que no estáis, vamos simplemente dando unas pinceladas sobre esa cuestión. Normalmente cuando se habla de tapia y ladrillos hay muchas combinaciones. Quizá la más fácil, la más inmediata a considerar es la que tenéis aquí algunas imágenes que se hicieron en el marco de una publicación que realizamos hace unos años, Terra Incógnita, en la cual se puede ver que bueno, normalmente la tapia suele ser asociada a unas estructuras que contienen y ayudan de alguna manera, podríamos decir así, vertebrar, ¿no?, la estructura de carga. O sea, realmente podéis apreciar en el dibujo tapia alternada a machones de ladrillos. Y podemos ver, por ejemplo, eso es una casa en Arévalo, en Ávila, donde realmente bueno, se ve ese concepto de compartimentar casi, ¿no?, el volumen. Y eso es algo que históricamente tiene una trayectoria. Realmente las fábricas con machones, a veces también rellenadas esos cajones con otros recursos, no solo tierra, sino por ejemplo mampuestos, son bastante frecuentes y bastante comunes en la península ibérica. A la vez, bueno, es bastante frecuente encontrar estas estructuras no solo en arquitectura residencial, urbana, sino también en entornos rurales, ¿no?, como es el caso, por ejemplo, de esa vivienda rural en Villastar, en Teruel.
Quizás no todos sabéis que hay arquitectos estrellas, como por ejemplo Gaudí, que han trabajado con tapia. Es el caso, por ejemplo, de la finca Güell, no tanto en su portada y en sus espacios interiores, sino más bien en la cerca. Tenéis aquí la imagen del lateral de la finca en Pedralbes, en Barcelona, en la cual Gaudí contó justo con pues, constructores de las fincas de Güell en las afueras de la ciudad para, en ese caso, recurrir a la técnica de tapia. En ese caso podéis ver también un poco, tenemos una estructura que cuenta con hiladas también de ladrillo de regularización y pequeños, en este caso cajones, que hoy en día están revestidos, documentados por esa técnica. Aquí tenemos un poco la otra opción, que es vincular la tapia más bien a hiladas de regularización de ladrillo, y en ese caso esa podría ser una segunda opción. Tenemos casos peculiares, interesantes. Esta es una de las que la verdad más me sorprendió encontrar. Una ermita en las afueras de Wagen, en Teruel, que cuenta realmente con la fachada principal y los laterales realizado con esa técnica. Sí que en ese caso las hiladas de regularización cuentan también con un recurso peculiar, a ver si se ve con un poquito más de detalle, es también la colocación de esas tejoletas como para mejorar, ¿no?, el desencofrado también de la fábrica. Y luego llegamos a la que es un poco la tapia que he estudiado y que he intentado detallar a lo largo de estos años. La verdad que cada vez me resisto más a llamarla valenciana. ¿Por qué? Porque al final tiene este carácter como muy local, que es un pelín quizá impropio, porque no es una técnica que existe solo en Valencia, y además le da una connotación que de cara un poco a una imagen, si queremos, como más abierta, ¿no?, y un poco internacional, queda corta. Una etiqueta que la verdad que no me gusta mucho utilizar. Veremos también a lo largo de la charla de hoy por qué se llama valenciana posiblemente. De todas formas, eso, si la llamamos tapia con ladrillos, podemos encontrar, por ejemplo, el caso que hemos utilizado, que he utilizado para la portada de la conferencia de hoy, que es en Elche, en Alicante, también un poco para ratificar que no es solo valenciana, ¿vale?, y que realmente es una técnica que se emplea, veremos a continuación un poco una evolución cronológica, especialmente a lo largo de la Edad Media. ¿Cuál es la característica de esa técnica? Bueno, realmente la tapia valenciana es una tapia calicostrada, o sea, cuenta con una costra de acabado que se realiza con un mortero de cal bastante consistente en pasta, pero que además presenta esos elementos, que son ladrillos normalmente irregulares entre sí, porque no proceden en la mayoría de los casos de una producción ex novo, sino en muchos casos son piezas recicladas y en algunos casos inclusive rotas. Por lo tanto, el tamaño de los ladrillos, su acabado, su textura es bastante irregular. Y muchos históricamente han confundido esta técnica con una fábrica de ladrillos, pero realmente si lo observamos por el tipo de juntas, tanto de llagas como de tendeles, estamos frente a una fábrica que no puede ser aparejada con técnicas tradicionales, porque no hay realmente quien pueda, ¿no?, aparejar unas juntas tan gruesas con lienzas y otros sistemas de la albañilería tradicional. Claro, en muchos casos a lo largo del proyecto ha sido interesante ver edificios en mal estado, porque eso te permite a través de las patologías de la degradación observar de alguna manera un poco la sección constructiva de los muros. Y por ejemplo en esa imagen se ve perfectamente que estamos viendo una tapia calicostrada que tiene esa costra donde salen de forma puntual los ladrillos dispuestos normalmente de tizón. Hay casos un poquillo, podríamos decir, aún más complejos que unen las dos tecnologías que acabamos de ver. Por un lado, la tapia con ladrillos y a la vez
el recurso de pues, tener unos cajones de contención de alguna manera de armado del muro de carga. Y son esos casos. Por ejemplo, aquí tenéis dibujado el caso con brencas de yeso. Lo podéis encontrar en el lateral de la torre, que por ejemplo está en Torre Alta, en Ademuz. Esta es una imagen de detalle del lateral, donde se ven las brencas de yeso y a la vez en los módulos del tapial en el cual se han insertado los ladrillos. Y también lógicas de machones que no son realizados con brencas, sino simplemente eso, con pilares. Y estamos en el caso que personalmente más conozco al sur de la península. No sé si hay casos conocidos de tapia con ladrillos más al sur de Guadix. Y en ese caso, en esa iglesia, sí que se puede apreciar esa combinación, la presencia de los machones de ladrillo y a la vez de los módulos de tapia con refuerzos cerámicos. La verdad que ejecutar un muro de tapia con ladrillos es relativamente fácil, quiero decir, entramos dentro de las lógicas de las técnicas constructivas calicostradas, por lo tanto, hay como 4 pasos básicos a hacer. Colocar junto a la puerta de una ringlera de mortero de cal y hacer un primer apisonado, colocar ladrillos, ¿vale? Y sobre ese estrato, junto a la puerta, colocar un nuevo estrato de mortero y finalmente hacer un vertido y un apisonado de la capa de tierra de un espesor igual al mortero más el ladrillo, para intentar que todo eso quede de alguna manera enrasado. La verdad que uno de los puntos claves del proyecto, que ha sido bastante breve, ¿vale? Realmente el proyecto ha durado solo 2 años, o sea que la financiación ha sido bastante corta y acotada en el tiempo, pero luego ha seguido y de alguna manera uno de los puntos sobre el que también me gusta seguir y sobre el que creo que hay posibilidad de ir investigando más es un poco el origen de la técnica. Uno de los puntos que yo creo que son más interesantes posiblemente son las investigaciones que apuntan a las fábricas bizantinas. Con eso no quiero decir que sea una técnica bizantina, ¿vale? Pero sí pensando un poco al entorno en el que nos movemos y en el entorno en el que esa técnica se ha analizado más, que es el entorno al final valenciano, es interesante ver posibles puntos de contacto. Sin duda el empleo de fábricas encofradas nos remite al mundo islámico. La presencia de ladrillos nos remite a la producción cerámica atávica que se lleva en la ciudad desde la fundación romana, pero quizá este empleo de ladrillos con juntas tan gruesas o la presencia de ladrillos con juntas tan marcadas sí que remite de alguna manera a esas construcciones. Aquí os documento una técnica que ha estudiado Osterhout, un arquitecto que es especializado en temas de arquitectura histórica bizantina con especial enfoque a la arquitectura de la antigua Constantinopla. Y la verdad que es interesante ver en este caso cómo estas fábricas, que se conocen como las fábricas con ladrillo retranqueado, ¿no? Literalmente recessed brick technique, cuenta con ladrillos, esto lo estáis viendo en sección, retranqueados, por lo tanto que permiten de alguna manera crear en el alzado estas gruesas juntas. Aquí se intuye algo en la mezquita de Eski, en Estambul, y aquí quizá podéis apreciar más detalle de otra mezquita, ¿no?, que hay en la ciudad. Todo eso entra dentro de una línea de un timeline, de una cronología que sí nos puede de alguna manera interesar. ¿Cuándo nace ese tipo de técnica y cuándo empieza su ocaso? ¿Es posible definirlo? Yo creo que sí, ¿vale? A ver, sabemos que la historia no tiene cortes drásticos, pero sí que tenemos toda una serie, podríamos decir así, de ingredientes que marcan de alguna manera una evolución y casi una cronología bastante clara sobre la técnica. Sabemos que, como he dicho antes, Valencia es una ciudad que cuenta con fundación romana, o sea que hay fuentes arqueológicas en el SIAM, en el depósito y en el Centro de Estudios Arqueológicos de la ciudad que apuestan por una producción de láteres, ¿no?, de ladrillos ya en los orígenes de la ciudad.
Está poco documentada realmente a nivel historiográfico, pero es cierta la presencia de visigodos, ¿vale? Pocas son las trazas arqueológicas y arquitectónicas de todo eso, pero sí que existe esa presencia en Valencia y en general en la península ibérica. Llegamos al poder y al control por Abderramán I y por lo tanto con casi más de 500 años, ¿no? En el caso valenciano hasta la reconquista de Jaime I, por técnicas constructivas y por presencia de tradición constructiva islámica. Y luego llegamos un poco al momento que veremos, según los estudios realizados, es clave para el arranque de la técnica. Valencia es una ciudad que poco a poco prima por la reconquista y realmente podríamos decir que la tapia valenciana es una técnica de la reconquista, ¿vale? Justo porque quizá una de las primeras actuaciones que se realizan en la ciudad con esta técnica es justo la muralla medieval. Entonces podríamos decir, y veréis a continuación por qué, que justo a finales del siglo XIV es cuando tenemos constancia de los primeros edificios que se realizan con esa técnica. Aquí está un poco marcada, ¿vale?, la presencia contundente de ese recurso constructivo a lo largo de la historia. Podemos también saber que hay varios recursos documentales en el archivo de protocolos notariales del Colegio del Corpus Christi que marcan cómo tanto jesuitas como capuchinos recurren a esa técnica a lo largo de la actual Comunidad Valenciana para realizar tanto iglesias como monasterios. Posiblemente yo sí que tengo marcado, y veréis también a continuación por qué, un punto de inflexión importante hacia el ocaso de la técnica con la expulsión de los moriscos. Todo eso, repito, no son cortes drásticos en la historia de una técnica constructiva. Una vez me subrayaron como la técnica al final tiene un ocaso casi a finales del siglo XVII y la expulsión de los moriscos a principios del XVII, ¿no? Es evidente que, es un olvido progresivo, lento, quedan generaciones posiblemente involucradas con todavía tapiales, manos de obra para llevarla a cabo, pero sí que tanto corrientes artísticas como constructivas apuestan como a finales ya del XVII hay otros recursos constructivos y poco a poco la técnica se olvida. Es interesante porque la prima cita la tenemos en 1636, en Arte y Uso de la Arquitectura de Fray Lorenzo de San Nicolás sale ese nombre tan evidente, tapia valenciana, dentro del manual que redacta. Y también he marcado los años 90, porque es a partir de ahí cuando, a pesar de ya no realizarse de alguna manera esa técnica y no tener constancia tecnológica en edificios de nueva ejecución contemporáneo vinculado a ella, empieza interés por la tapia con ladrillos, porque empiezan restauraciones, estamos en los plenos años de la fiebre restauradora, muchos edificios se restauran y tienen fábricas históricas con tapia, y también tenemos de alguna manera primeros aproximaciones históricas por parte de estudiosos, posiblemente Galarza, un arquitecto técnico aquí de Valencia, es el primero que ha investigado sobre estos temas. Por lo tanto, ¿cuáles son los dos detonantes así de la técnica? Yo creo de verdad que la fábrica de Mur i Valls es posiblemente la institución valenciana que dio el punto de salida al empleo de ese recurso, y veréis la cita que he encontrado en la documentación del Archivo Histórico de Valencia que de alguna manera ratifica un poco esta idea. Y sin duda el patriarca, San Juan de Ribera, y su política capilar en la comunidad de cara un poco a tanto el empleo de mano de obra morisca, tanto de alguna manera una política sabia de empleo de materiales de construcción. No tiene que sorprendernos que justo el patriarca, como se conoce hoy, el seminario del Corpus Christi en Valencia está construido con esa técnica, allí justo donde quedaba el circo romano de la ciudad. Por lo tanto, la presencia de ladrillos era abundante y justo en el solar podía ser un recurso interesante utilizarlos.
Entonces, si tuviéramos eso que buscar recursos cronológicos, tenemos sin duda eso, 1636, cuando Fray Lorenzo nombra las tapias valencianas, que se hacen con tierra, medio ladrillos, o sea, ya nos sugiere que son ladrillos rotos, y cal, echando lechos de unos y otra, y es obra fortísima. O sea que ya la calidad constructiva de esa técnica es evidente desde el 17. Y por otro lado, la verdad que eso era la cita que encontraba Galarza Tortajada, ese arquitecto técnico que he nombrado antes, que publicó en el primer Congreso de Historia de la Construcción en el 96 esas primeras pistas sobre la técnica. Queda en parte ratificada por el documento que encontré del Archivo Histórico Municipal, donde Arnau Agaful, que era el responsable de la construcción de la nueva muralla medieval en Valencia, apuesta por que las obras se realicen todas de argamasa y de reble. A ver, no hay una descripción exacta de que se realicen con tapia valenciana, pero sí que si miramos la RAE, reble es un cascajo o fragmento de ladrillo. Entonces, la verdad que hay que tener en cuenta como Valencia históricamente ha tenido muchos enemigos, ha tenido que enfrentarse a muchas guerras, conflictos, pero sin duda uno de los enemigos más importantes de la ciudad es posiblemente el río, con sus riadas y sus problemas constantes de control de su cauce y de su caudal, ¿no? Por lo tanto, eso también ayudaría a entender por qué se llama tapia valenciana, porque está vinculada a la muralla de la capital de la provincia, ¿no? Y que de alguna manera, un poco por asociación con la visual, ¿no?, de la ciudad, empiece a tener esa etiqueta a la técnica. A lo largo del proyecto se han tocado varias teclas, ¿vale? Por un lado, la verdad que la idea era caracterizar un poco históricamente la técnica, arrojar luz sobre sus orígenes, sus referentes, y a la vez yo creo que un poco era necesario también intentar poner un poco orden dentro de edificios, casos de estudio y también tipos de tapia con ladrillos que se podían encontrar. Porque la verdad que cuanto más edificios iba encontrando que tenían tapia valenciana, cuanta más variaciones, si queréis, sobre el tema iba encontrando. Entonces, fue cuando en el 2014, a través del trabajo final de máster, el máster de conservación de patrimonio arquitectónico aquí de la UPV, Francesca Martella decidió trabajar esa línea. Y la verdad que tanto Camila Mileto como yo, que tutorizamos tu trabajo, empezamos de verdad a ver más detalles sobre muros que a la apariencia, bueno, presentan tierra, ladrillo y esa costra de cal. Empezamos a buscar factores de parametrización para que los edificios se pudieran estudiar dentro de una lógica organizada y que sobre todo fueran fechados para poder intentar hacer una cronotipología de las fábricas. Esa es la ficha que realizó Francesca. Intentó localizar edificios tanto en la ciudad como en las afueras y en general también a nivel un poco de la Comunidad Valenciana. Eligió 51 edificios, intentando, pues, además, como podéis ver, localizarlo y aportar unos datos generales sobre la tapia con ladrillo que se podía encontrar, caracterizarla con un poquito más de detalle, sobre todo mirando estos espesores de realmente porcentaje de costra, porcentaje de núcleo de tierra y tamaño, relación que tenían los conectores cerámicos con el muro. Y la verdad que fue interesante porque conseguimos sacar como unos tipos, unas clases casi de tapia que correspondían de alguna manera a una evolución cronológica determinada. Las más antiguas son estas, daros cuenta del grosor de los muros, donde realmente la presencia del ladrillo se limita casi únicamente a la costra, por ejemplo, es el caso de la muralla medieval de la ciudad. Y de otras que podemos encontrar son tipos de tapia que tienen su origen, como podéis ver, en esos elementos, en esos recintos defensivos y que de alguna manera cuentan con una alternancia de tanto de tizón como de soga, ¿no?, dentro del aparejo.
Nos acercamos en la cronología a lo largo del siglo XIV, XVI, más bien edificios vinculados a arquitectura religiosa y algunos casos puntuales de edificios doméstico y civil. Vamos encontrando fábricas que reducen su grosor. Daros cuenta, estamos alrededor de unos 40, 60 centímetros y también podéis ver que el grosor de la costra se va reduciendo. Podemos decir también que en esos casos sí que el aparejo es casi solo a tizón y que posiblemente empieza el conector cerámico a tener una relación como más evidente con el núcleo. Pasan los siglos y también daros cuenta cómo vamos hacia fábricas cada vez más aparejadas, entre comillas, que se acercan a una lógica de fábrica de ladrillo tradicional, aunque sí el grosor de las llagas y de los tendeles sigue siendo marcado. En esos casos sí el grosor del muro sigue siendo parecido, muros de carga de entre 40 y 60 centímetros, pero daros cuenta tal vez como cada vez más el ladrillo va de alguna manera insertándose en el núcleo. Aquí más imágenes donde podéis apreciar eso. Y finalmente llegamos a las últimas tapias que se realizan con ladrillos, que son fábricas ya que podríamos decir nos recuerdan muchísimo una fábrica de ladrillo tradicional. Los grosores también se van reduciendo y daros cuenta como el ritmo, la presencia en el paramento exterior del muro es mucho más marcada, o sea, podemos apreciar muchísimo más el ladrillo. Por lo tanto, todo eso también nos ayuda un poco a reflexionar sobre la función de los conectores cerámicos. Muchos a veces me han preguntado, pero ¿para qué sirven los ladrillos? ¿Tienen un valor estructural? ¿Tienen simplemente un valor de conexión con la costra? Depende, ¿vale? Yo creo que depende mucho de la sección que tiene el muro, porque en este caso es evidente que el ladrillo tiene simplemente, además pensando en la lógica de los edificios que son defensivos, una presencia de catalizador podríamos decir así, del mantenimiento de la fábrica, de favorecer posibles reparaciones, agarres de otros materiales en la costra. Y claro, cada vez más sí que el ladrillo, si el grosor del muro no es exagerado, tiene también un valor estructural y de refuerzo. Y bien, entonces la verdad que el trabajo de Francesca yo creo que marcó un poco un antes y un después, porque ya teníamos de alguna manera clara las variantes dentro de esa grande familia de las tapias con ladrillos. Y la verdad que ver edificios y clasificar estos edificios también un poco, no sé, me forzó hacia decir, bueno, es interesante ver lo que es propio de esa arquitectura histórica, de estas fábricas históricas, pero quizá también está bien empezar a trabajar en una línea de aspectos como más contemporáneos, ¿no?, vinculados a la técnica. Porque claro, al final empezar los estudios, empezar a realmente a manejar, ¿no?, esa tecnología constructiva, abrió un poco el camino hacia donde queríamos llegar, hablando de restauración de la técnica e intervención en fábricas con ladrillo y tapia. Y un poco en todo eso, quizá la oportunidad fue poder participar al proyecto de Restapia y en las publicaciones que surgieron de él, llevado a cabo por Camila Mileto. Claro, en ese caso un poco mi rol fue el de analizar y detenerme sobre los problemas que tenía la tapia con ladrillos dentro del panorama general de problemas que tenían fábricas con tapia y edificios monumentales con tapia. La verdad que había como dos grandes problemas que podíamos encontrar en fábricas con tapia y ladrillo a la vez, más bien superficiales y problemas profundos, que de alguna manera a lo largo de las publicaciones del Congreso y también del libro de Restapia se intentaron un poco organizar según
problemas que afectaban a la costra de la fábrica de tapia con ladrillos, problemas que afectaban más bien al núcleo y problemas que afectaban en sí a los ladrillos. Entonces, analizando la costra, la verdad que había problemas diminutos que podían ser de simple lavado de los muros, erosiones superficiales del calicostrado y ya erosiones que iban siendo un poquito más profundas, que dejaban intraver, como en este caso podéis apreciar, ya el núcleo de tierra. Problemas vinculados al desagüe no correcto. Y a partir de ahí intentamos un poco ver estos problemas casi más vinculados a la piel de las fábricas de tapia con ladrillos se habían resuelto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algunos de los casos, no he traído aquí todos los que se analizaron, pero por ejemplo, habían algunos que eran bastante peculiares porque la verdad que el caso como por ejemplo el Almudín, que en el que se ha intervenido en los 90, en el que realmente se puede apreciar hoy en día en el centro de la ciudad de Valencia como un edificio medieval ha sido al final reconvertido en un espacio de exposición, sacrificando un poco esa piel, ¿no? Ese acabado histórico, y también otro edificio intervenido en los 90, como el Gremio de los Maestros Carpinteros, siempre en Valencia. Eran casos interesantes porque, a ver, no se trataba de buscar aspectos positivos o negativos en las intervenciones, sino simplemente ver cómo se había actuado en esa costra, en ese acabado superficial, ¿no? Y claro, es evidente a partir de las imágenes que os presento que al final el tratamiento de la superficie ha sido bastante aleatorio y la elección proyectual ha sido fundamentalmente vinculada por un cambio de la piel histórica. También teniendo en cuenta que históricamente las fábricas de tapia con ladrillos no gozan de un gran prestigio. Normalmente han sido asociadas a fábricas de baja calidad, con un aparejo irregular. Por lo tanto, el hecho que históricamente no hayan gozado de un cierto consenso estético ha llegado hasta los 90, ¿vale? Yo creo que este consenso estético lo están teniendo como más ahora. Pero en estos años, al que se remontan esas intervenciones, es bastante evidente que hay todavía un intento de buscar un cierto grafismo, tener un cierto afán de decoración que al final sacrifica un poco ese acabado histórico. Otros puntos interesantes de la reflexión que se hizo sobre la costra de la fábrica restaurada es que hay un intento de regularizar a toda costa esa costra, siempre dentro de esa lógica de buscar un cierto consenso estético. Y en muchos casos eso ha llevado a los proyectistas a ocultar las fábricas, buscando en muchos casos estos acabados mates, mejorar un cierto decoro de las superficies. Y esa es una práctica que ha tenido sin duda una cierta aceptación a lo largo de los últimos años, ¿no? Y entonces, claro, pueden ser acabados hoy en día mejor o peor adheridos, pero sin duda también han pasado casi ya unos 20 años de estas intervenciones y cada vez más nos encontramos eso frente a pulverización, desconchados, erosiones que afectan a estos muros. Entonces, por ejemplo, si vamos a analizar otros casos que analicé, el caso de la Iglesia del Carmen en Villarreal, por ejemplo, tenemos procesos como esos, ¿vale? Intentos de ocultar, hacer unos acabados mates que con el tiempo se pulverizan, o casos quizá un poco más respetuosos del soporte, más transparentes, como el caso de la ermita de San Jaume de Fadrell en Castellón, donde sí la técnica se intuye, se ve, ¿no? Y de alguna manera eso deja un poco más de permeabilidad hacia la presencia histórica de la técnica. ¿Qué más podemos decir si analizamos las restauraciones vinculadas a los conectores? A ver, el tema de los conectores cerámicos es interesante porque
tenemos que tener en cuenta que se trata de elementos muy variables entre sí, por lo tanto puede ser que haya una parte de los edificios que tengan conectores en buen estado y otras no, por biodeterioro, como puede ser este caso, o fracturas que podemos encontrar en los elementos cerámicos, como este, pulverización, como en este de aquí, o también parcial pérdida del volumen del conector, como en este caso. Todas las fábricas que estáis viendo se analizaron fundamentalmente en la provincia de Valencia y en sus alrededores. Y la verdad que, bueno, como he dicho, según un poco el elemento que se ha utilizado, su procedencia, su origen, dentro de las fábricas de tapia con ladrillo encontramos, pues eso, elementos que se han perdido y otros que sí que siguen ahí y en buen estado, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir de las intervenciones en ese caso? Que realmente se ha tratado de sustituir puntualmente, ¿no?, los conectores más degradados que presentan descamación, exfoliación. Hay operaciones que son más o menos compatibles con el soporte. La verdad que en ese caso sí que quizá es más recomendable utilizar ladrillos de recuperación artesanales y, ¿no?, que tengan de alguna manera por color, textura, un poquito más de compatibilidad con el soporte. Y de alguna manera intentar que esos puntos de contacto puedan trabajar por compatibilidad con el mortero. Y si llegamos al problema quizá más duro de resolver, las intervenciones en los núcleos, daros cuenta que a veces esos aparejos dispuestos normalmente a tres bolillos dentro de los encofrados no siempre respetan, ¿no?, la correcta traba. Y entonces, claro, poner ladrillo de esa manera facilita posibles grietas. Se van creando casos en los cuales hay una cierta pérdida de coronación y sabemos que esto, dentro de la lógica de los mecanismos de conservación de la tapia, es delicado, ¿no? Cuando las tapias están expuestas tanto en los zócalos como en la coronación a agentes meteóricos, podemos empezar a tener problemas. Hay serios problemas tratándose de una tapia calicostrada que a veces cuenta con un núcleo potente y una costra bastante fina, de tener problemas como esto. O sea, la costra se va separando del núcleo y tenemos abombamiento, desprendimientos y, queramos o no, tenemos problemas más contundentes a la hora de ser intervenidos, ¿no? Entonces, en ese caso, claro, la profundidad requiere un cierto cambio de registros y hasta ahora hemos hablado de intervenciones que pueden contar con intervenciones casi más de microcirugía. Aquí sí que tenemos que hacernos con reconstrucciones volumétricas. Hay una pérdida de porcentaje de la fábrica más potente, por lo tanto hay que recuperar en masa esos elementos. Y hay que hacer en muchos casos encofrados ex novo, tanto a una cara como a doble cara, con morteros de diferente composición. Y claro, tema de textura, de retranqueos, de solape, de recorte con la preexistencia son complicados. No hay muchas fábricas que se han reconstruido con tapia, con ladrillo de forma tan evidente. Quizá uno de los casos más interesantes es el de la muralla de Mascarell, en Castellón, donde nos encontramos a los problemas que os he dicho. O sea, ya reconstruir volúmenes enteros de tapia implica realmente una cierta dificultad en entonar y hacer compatibles, ¿no?, la fábrica histórica con la preexistente, a pesar de tener posiblemente dosificaciones, materiales, posiblemente vinculados a las fábricas originales. Y realmente, bueno, como podéis ver, es complicado que esos dos sistemas puedan funcionar a la vez, ¿no? La textura, el acabado y quizá también esa disposición espontánea de los ladrillos en la restauración queda como más forzosa, ¿no? Entonces, a raíz de todo eso, también en 2014, la verdad que decidí, gracias también al apoyo de Cátedra UNESCO, de empezar a trabajar más en la línea de construir tapia con ladrillos ex novo. Porque la verdad que el panorama que habíamos de alguna manera estudiado hasta la fecha era un poco alarmante, porque poco se había construido. O sea, es verdad que en los últimos años hay como más atención mediática al tema tierra. Sin duda se han hecho cursillos y hay documentación, páginas web, publicaciones científicas sobre eso, pero quizá el problema era todavía vinculado a construir con tierra y ladrillos a la vez y hacer fábricas ex novo, ¿no? Y lo que se hizo en estas jornadas
en la que se realizaron bloques y, digamos, prototipos, ¿no?, de fábrica de tapia valenciana, entre ellos. Y la verdad que, bueno, hacer tapia valenciana es relativamente fácil, pero como os digo, calibrar de alguna manera la compacidad y la correcta distribución de los ladrillos no lo es tanto, ¿vale? O sea, tener de alguna manera un acabado espontáneo, armónico y controlar la correcta disposición de los ladrillos que al final se van apisonando, o sea, que algo de movimiento van a tener dentro del encofrado no es tan inmediata. La verdad que gracias a esas primeras experiencias de construcción con módulos de tapia surgió la oportunidad de hacer otro trabajo final de máster. ¿Por qué? Porque realmente las dificultades eran bastante evidentes, o sea, construir tapia con ladrillo no era tan inmediato. Y fue en ese caso otro trabajo final de máster que hizo Elena Serra, siempre dentro del máster de conservación del patrimonio arquitectónico, en el que la verdad nuestro interés, tanto de Camila Mileto como el mío, que codirigimos el trabajo, fue intentar trabajar más, podríamos decir así, la dosificación, la granulometría, intentar calibrar más toda una serie de pautas que podían de alguna manera ayudar dentro de una normalización, ¿no?, una especie de realización de un protocolo para construir con tapia. Bien, una de las ideas que surgieron fue de alguna manera de contar con profesionales que habían trabajado tapia valenciana. ¿Por qué? Porque al final, a ver, realmente un cierto pasapalabra, ¿no?, de consejos, preceptos, indicaciones, podía ayudar y enriquecer de alguna manera ese trabajo. Entonces, recomendamos a Elena de entrevistar realmente unos 8 profesionales que habían, a nivel tanto de investigación, pero sobre todo con ejemplos prácticos, trabajado la técnica. Y eso fue interesante porque la verdad que salieron unos datos peculiares, sobre todo de cara un poco a las dosificaciones, como podéis ver, a la utilización de los materiales, o sea, puesto con animación, pero bueno. Y también, por ejemplo, teníamos dudas sobre el tema del empleo o menos de desencofrantes. ¿Por qué? Porque a veces no es fácil desencofrar las fábricas de tapia con ladrillos, eran las dificultades que hemos encontrado. Entonces sí que, por ejemplo, insistimos mucho sobre el tema de los desencofrantes. Algunos utilizaban, como podéis ver, aceite. Muchos al final calibraban el tiempo de fraguado, y entonces no lo necesitaban. Y también, como podéis ver, de alguna manera había una cierta experiencia profesional distinta a la hora de desencofrar las fábricas, ¿vale? Como podéis ver, la mayoría la desencofraba inmediatamente y sí que también muchos el día siguiente por esa dificultad de controlar de alguna manera esa adherencia que había con el ladrillo y el tapial. Los tiempos de ejecución fue otro factor interesante. La verdad que sí que a veces hay siempre un poco la duda de ver la rentabilidad de la construcción con tapia y un poco la contrastamos con estos datos y eso, de alguna manera, intentamos aclarar temas vinculados al conocimiento de la técnica, de los encofrados, ver cómo y cuánto se iban calibrando todos esos factores de cara un poco a las condiciones atmosféricas. Y ahora bien, alguien me podría decir que eso entra dentro de una línea interesante de estudio de técnicas históricas, pero que de alguna manera ahí se queda, ¿no?, que no tiene como mucho futuro todo eso. Y la verdad que yo creo que ahí es hacia donde deberíamos seguir trabajando y posiblemente investigando más. La verdad que un día me encontré con esta imagen, fue un encuentro casual porque estaba realmente buscando otro tipo de información y me acordaba bastante, ¿no?, el tema de la tapia que justo queda al lado de las Torres de Quart, de la muralla de Valencia. Y lo sorprendente es que el proyecto realmente era este, o sea que de histórico no tenía absolutamente nada, ¿no? No sé si conocéis ese edificio, lo tenéis bastante bien documentado en Tectónica y en otras publicaciones también, y es realmente la casa conocida como Casa Rauch en Schlinz, en Austria.
realizada por uno de los gurús de la arquitectura en tierra contemporánea, ¿no? Que es Martin Rauch. Y la verdad que esta casa es peculiar porque emplea la combinación tapia y ladrillos. La verdad que deja un sabor, como podéis ver, un poco agridulce. O sea, es verdad que usa tapia y ladrillo, pero lo veremos con un poquito más de detalle a continuación, no es realmente un empleo ortodoxo, entre comillas, si así se podría decir, del ladrillo, es más un referente simbólico a la zona. Estamos en Austria, en una zona que tiene realmente una naturaleza geológica marcada por una alternancia, ¿no?, de rocas como muy dura y muy blanda. Hay una imagen del proyecto que es bastante sugerente de eso. Y esa alternancia, ¿no?, de estratos, que se conoce como los flysch, ha un poco marcado el proyecto. Es una vivienda unifamiliar, como podéis ver, se inserta en la ladera, tiene espacios a doble altura que trabajan realmente. Si vais a leer el proyecto, hay un poco de experimentación a 360 grados sobre el tema tierra, desde la chimenea, los acabados, interiores, exterior, remates, cubiertas, casi todo realizado con la tierra del lugar. Y lo que me parecía interesante era eso, ver que sí hay una referencia al empleo, como podemos decir, histórico, ¿no?, de tapia con ladrillos a la vez, pero es más que nada esa referencia a este guiño, ¿no?, a las rocas, al substrato geológico de la zona, con esas alternancias. Además que hay un punto de la casa donde se hizo esta foto que justo se puede apreciar esa estratificación, ¿no?, que Rauch ha querido marcar con el empleo puntual de los elementos cerámicos. La verdad que en ese caso el apisonado se ha realizado con unos recursos increíbles, o sea, un apisonado hipercompacto, con una calidad de ejecución realmente asombrosa, por lo que se puede detectar. Yo no he estado ahí personalmente, pero por la fuente bibliográfica realmente la calidad es muy buena. Pero claro, nos quedamos con esto, o sea, lo que decía, ese aspecto agridulce, realmente no es una fábrica de tapia con ladrillos, ¿vale? Es simplemente un recurso estético, formal, que está bien, porque sin duda eso deja abiertas posibilidades hacia el empleo de recursos cerámicos con ladrillo a la vez, pero no va más allá, y se puede apreciar en los dibujos, de ese, de alguna manera, elemento que un pelín ayuda de cara a posibles ataques meteóricos, porque ayuda de alguna manera a, entre comillas, no proteger, pero sí escalonar un poco la verticalidad, ¿no?, de la fábrica. Y bien, han pasado 5 años, Tapia Brick realmente se ha acabado formalmente, quiere decir que la financiación ya no está, ¿no?, pero no han acabado quizás las ganas, ¿no?, de seguir trabajando en esa dirección e investigar más, porque hay mucho por hacer. De hecho, hace poco me encontré con eso. Claro, eso remata un poco lo que dije al principio, que quizá no es correcto hablar de tapia valenciana, ¿vale?, porque si no deberíamos hablar de tapia valenciana japonesa y de tapia valenciana argelina, y eso queda un poco raro, ¿no? Pero sí que ese recurso constructivo se emplea en otras zonas, ¿vale? Tenéis, de hecho, ese caso. Estamos, como podéis ver, en la zona de los templos budistas de Kioto. Y lo peculiar es que eso abre otro camino que también yo creo interesante. O sea, es verdad que históricamente se ha utilizado el ladrillo como recurso para esa lógica de agarre, refuerzo combinada a la vez, pero aquí tenéis también tejas. O sea que es peculiar ver cómo posiblemente dentro de las lógicas del reble, ¿no?, ese cascote de ladrillo que sale en los documentos del Archivo Histórico Municipal de Valencia, la fábrica de Murival, quizá valga para las tejas también, ¿no? Y os he dicho al principio que de alguna manera la tapia valenciana es vinculada a la expulsión de los moriscos. Encontrar esos tipos de muros, esa colea, esta argel. Claro, si tenemos en cuenta que justo la llegada, ¿no?, de los moriscos fue a las costas norte de Argelia,
todo eso puede seguir abriendo una línea de investigación, y la verdad que hay un profesor de Argelia, Shenawi, que estaba trabajando un poco en esa dirección y con el que estaba en contacto para, bueno, poder profundizar esos temas. Y también un tema que yo creo que es interesante de cara a un poco ese proceso de realizar prototipos y trabajar en la línea de construimos tapia con ladrillo, quizás sería interesante de alguna manera acelerar, facilitar procesos de degradación para poderlos estudiar. Eso no se ha hecho y la verdad que sería, yo creo, un punto para poder seguir en estas líneas de estudio, ver si aceleramos y provocamos problemas en las fábricas, qué ocurre, qué pasa y qué podemos de alguna manera, ¿no?, poder controlar o calibrar. También dentro del proyecto de Restapia se empezaron a dibujar detalles constructivos. Este, por ejemplo, es el estudio que se hizo en el Palacio de Concentaina, de detalles de la logia que se dibujaron, y la verdad que en ese caso lo que yo creo que es interesante es ver, por ejemplo, cómo se abren puertas, vanos, cómo se realizan puntos de encuentro, cómo se traban las esquinas, porque en muchísimos casos la tapia con ladrillo justo en las esquinas va aumentando de compacidad en su dosificación, ¿no?, de ladrillos, y es otro tema más a analizar. Y quizá con eso acabo también construir con tapia valenciana, porque al final, a ver, lo he dicho al principio, cuenta con ladrillos reciclados, con ladrillos que pueden proceder de derribo, y eso creo que tiene un potencial interesante dentro de una lógica de una arquitectura que se construye con recursos a veces mínimos, ¿no? Y con eso es todo. Os dejo, si queréis, el link también a Tapia Brick, no sé si se abre, pero os la enseño rápidamente. Es el repositorio donde podéis, bueno, casi mejor si nos conectamos. A ver si me deja. Si no, ya está, lo dejo por si... ¿Alguien lo quiere ver? No. A ver... Sí. Vale, pues simplemente, si queréis ayudar y si alguien está interesado en aportar información a Tapia Brick, aquí lo tenéis, ¿vale? Estamos abiertos eso a seguir. Como podéis ver, hay varias pestañas, hay realmente un pequeño repositorio de todo tipo de artículo y texto que ha salido de carácter científico sobre el tema. Hay unos mapas que se han realizado para de alguna manera localizar casos de estudio interesantes. ¿Qué más? Por ejemplo, tapia con ladrillo en 10 pasos para realizarla, y links, caracteres vinculados un poco a ese estudio de daños y patologías que os he comentado. Y nada, por mi parte es todo, y si tenéis alguna pregunta, encantada de poder contestar. Gracias.